Buenos días. Vamos a hablar de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Vamos a tratar de establecer dos tópicos en esta charla. Inicialmente, si se trata de una entidad propia o un continuo fisiopatológico con respecto a la insuficiencia cardíaca con deterioro de la fracción de eyección, y por otro lado, tratar de demostrar por qué decimos que no existe la insuficiencia cardíaca con función sistólica conservada. Como vamos a hablar de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, vamos a tratar de describir y detallar la diástole desde un punto de vista mecánico, desde un punto de vista hemodinámico y desde un punto de vista ultraestructural. El ciclo cardíaco saben que se divide en una fase sistólica y una fase diastólica. Vamos a analizar la diástole. El periodo diastólico se inicia a partir del cierre de la válvula aórtica, donde también se mantiene cerrada la válvula mitral, y el ventrículo izquierdo empieza a relajarse en una fase, en un periodo que se llama periodo isovolumétrico diastólico, en donde los volúmenes se mantienen constantes y disminuye la presión intraventricular hasta que la presión intraventricular es menor a la presión intraauricular izquierda, y eso genera la apertura de la válvula mitral y se produce inicialmente lo que se conoce como el llenado rápido, temprano, que está a cargo aproximadamente entre el 80 y el 85% del volumen del fin de diástole del ventrículo izquierdo, y que se produce de manera inicial en la diástole cuando se genera la apertura de la válvula mitral. Posteriormente a eso aparece una fase de diástasis o de diastasis que colabora aproximadamente al 5% de el llenado o el volumen del ventrículo izquierdo al fin de la diástole, y al final de la misma y a cargo de la patada auricular aparece el llenado rápido tardío, que representa aproximadamente entre el 15 y el 20% del volumen de fin de diástole del ventrículo izquierdo. Ambos periodos de la diástole, ambas fases de la diástole, están de alguna manera determinadas por algunas características de las cámaras cardíacas y del ritmo del mismo. Por ejemplo, el llenado rápido temprano está a cargo principalmente de las propiedades elásticas del ventrículo izquierdo. Es decir, las propiedades elásticas del ventrículo izquierdo, que están a cargo principalmente del tejido muscular miocárdico y de la matriz extracelular, forman parte de un determinante importante de esta fase. La diastasis, por ejemplo, está firmemente determinada por lo que es la frecuencia cardíaca, por lo que es también el ritmo. Por lo tanto, alteraciones en alguno de estos determinantes determinarían la diástasis y por lo tanto comprometerían aproximadamente un 5 o un 7% del volumen de fin de diástole del ventrículo izquierdo. Y el llenado tardío está a cargo de las propiedades inotrópicas de la aurícula izquierda, ya que la patada auricular es el principal determinante de este, y también por la frecuencia cardíaca, y también, por supuesto, por el ritmo cardíaco. Por lo tanto, estos determinantes determinan, valga la redundancia, cada una de estas fases de la diástole, y por lo tanto comprometen el volumen de fin de diástole del ventrículo izquierdo. La función diastólica tiene determinantes, cada uno de los cuales fuimos detallando en estos elementos, y acá vamos a irnos un poquito más adentrándonos en el tema. Por ejemplo, habíamos hablado de que las propiedades elásticas del ventrículo izquierdo eran determinantes de la fase de llenado rápido, muy importante, y por lo tanto la elastancia del ventrículo izquierdo está a su vez determinada por las características del tejido, por el miocardio y por la matriz extracelular. Esta elastancia del ventrículo izquierdo no solamente genera un acoplamiento aurículo-ventricular izquierdo por sus propiedades elásticas, sino que también las propiedades elásticas del ventrículo izquierdo están a cargo del acoplamiento ventrículo arterial o ventrículo vascular. Es decir, esa correcta conexión entre el ventrículo izquierdo y la resistencia vascular periférica. Ambos elementos que se ven comprometidos, por ejemplo, en pacientes con hipertensión arterial, donde hay un remodelado ventricular izquierdo con hipertrofia concéntrica, y a su vez también un remodelado del músculo isovascular. Y por lo tanto ese acoplamiento ventrículo arterial o ventrículo vascular se ve comprometido, y por lo tanto también se ve comprometido el volumen sistólico. La relajación activa es un proceso del ventrículo izquierdo que genera y que favorece, por supuesto, la elastancia del ventrículo izquierdo. La relajación decimos que es activa porque consume energía. Es más, consume el 66.6% del ATP. Entonces, cuando uno compara el consumo de ATP entre la sístole y la diástole, vamos a ver que la diástole es un proceso activo y que consume 3/4 partes del ATP producido a nivel celular. Y la contracción auricular, que es muy importante para esa última fase de llenado tardío, a cargo principalmente de la aurícula izquierda, y
es importante por eso, para que esta contracción auricular sea eficaz, la importancia del ritmo sinusal y la importancia del acoplamiento auriculoventricular, es decir, de un ritmo, perdón, de la ausencia, por ejemplo, de bloqueo, o bien también, si la frecuencia cardíaca está aumentada, también ese periodo diastólico se acorta y por lo tanto no es tan eficiente y no colabora en ese porcentaje en el volumen de fin de diástole del ventrículo izquierdo. Entonces, de alguna manera vamos adentrándonos en el tema y vamos viendo que la diástole va a comprometer el volumen de fin de diástole en distintos elementos. Si nosotros tenemos alterada la diástole, vamos a comprometer el volumen de fin de diástole del ventrículo izquierdo y por lo tanto, si comprometemos el volumen de fin de diástole del ventrículo izquierdo, vamos a comprometer la precarga. Y cuando uno analiza los determinantes del volumen sistólico, uno de los 4 o 5 elementos del mismo es la precarga. Otro será la poscarga, otro será la frecuencia cardíaca, el estado neutrópico del ventrículo izquierdo, pero la precarga, determinado por el volumen de fin de diástole del ventrículo izquierdo, compromete el volumen sistólico. Y si yo digo que en una disfunción diastólica está comprometido el volumen de fin de diástole del ventrículo izquierdo por algunos de estos elementos, y ahora vamos a ir dando ejemplos, estoy diciendo que cae el volumen sistólico. Por lo tanto, vamos de alguna manera justificando lo que habíamos dicho inicialmente. Cuando tenemos disfunción diastólica, tenemos comprometido el volumen sistólico. Y si tenemos comprometido el volumen sistólico, tenemos comprometido, tenemos una insuficiencia cardíaca con compromiso del volumen sistólico. Entonces, la insuficiencia cardíaca con función sistólica conservada no existe. Si hay insuficiencia cardíaca, el volumen sistólico está comprometido. ¿Lo tendrá mayormente comprometido en un paciente que podamos mostrar una fracción de eyección del ventrículo izquierdo menor al 50%? O sea, con deterioro de la fracción de eyección, sí. Aquellos que tengan fracción de eyección más del 50%, ¿tienen la función sistólica conservada? No, no la tienen. La función sistólica está alterada. La fracción de eyección no ha caído y ahora vamos a ver por qué puede pasar esto, y ahí podríamos poner en la mesa para debatir si esto se trata de un continuo fisiopatológico o si es una entidad propia. Lo cierto es que hay distintas causas, y yo puse algunas de las más frecuentes, y estas causas no están puestas de manera deliberada, sino están puestas porque, por ejemplo, forman parte de los scores para el diagnóstico de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, el SPEF2, por ejemplo. A su vez, también tenemos que decir que la causa más frecuente de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada es la hipertensión arterial. La hipertensión arterial genera hipertrofia concéntrica, y la hipertrofia concéntrica genera mayor consumo miocárdico de oxígeno, y por lo tanto se genera un desbalance entre el ATP y el ADP. Cuando hay un desbalance entre el ATP y el ADP, la energía producida es deficiente, y por lo tanto el proceso activo de relajación activa, que depende del 66% del ATP, se ve comprometido de manera inicial, y por lo tanto la relajación del ventrículo izquierdo es anormal y la distensibilidad del mismo disminuye. Por lo tanto, eso produce rigidez ventricular pasiva, relajación activa enlentecida, y genera un compromiso de volumen de fin de diástole, compromiso secundario a esto, volumen sistólico, cae la función sistólica, y por lo tanto las presiones intraventriculares izquierdas aumentan, y eso se traduce hacia la aurícula izquierda y hacia las venas pulmonares, y el paciente se muestra clínicamente como un paciente con insuficiencia cardíaca. Y cuando uno analiza la fracción de eyección, inicialmente tiene preservada, y probablemente de manera consecutiva, si esto progresa, la fracción de eyección será deteriorada por el progreso de la enfermedad. Pasaría lo mismo si son pacientes que tienen isquemia miocárdica, que tienen estenosis subtotal o parcial de alguna de las arterias coronarias, y eso compromete un sector importante del músculo miocárdico. Como no entrega o no hay una oferta adecuada de ATP, de oxígeno para la producción de ATP, se genera un desbalance entre el ATP y el ADP. Pasa lo mismo, o sea, compromete inicialmente, primeramente la diástole, porque es un proceso activo que depende más ATP. Acá paramos un poco y explicamos una cosa. Si yo estoy diciendo que la función diastólica del ventrículo izquierdo depende principalmente del ATP, porque la relajación del ventrículo izquierdo es activa y consume mucho más ATP que la contracción miocárdica, si existiese deficiencia ATP-ADP por alguna de estas causas, esa es la justificación de por qué la función diastólica se compromete de manera inicial a la función sistólica, porque es la que más ATP necesita. Como consecuencia de esto, de la isquemia, va a pasar lo mismo exactamente, o sea, va a comprometer la función diastólica inicialmente y posteriormente la función sistólica. Lo mismo va a pasar con la taquicardia, con procesos de taquicardia, con fibrilación auricular de alta respuesta, en donde se va a ver comprometida la función diastólica por aumento de la frecuencia cardíaca y por aumento del consumo de ATP, por ese desbalance
y por el acortamiento de la fase diastólica, por lo tanto compromete el volumen de fin de diástole y de esa manera cae la precarga, cae el volumen sistólico y aparece la insuficiencia cardíaca cuando las presiones del ventrículo se introducen en la aurícula y de estas a las venas pulmonares consecuentemente. Esta consecuencia genera un aumento de la presión de fin de diástole, acoplamiento ventrículo arterial o ventrículo vascular anormal, caída del volumen sistólico y en estos pacientes generalmente se caracterizan por tener tamaños y volúmenes del ventrículo izquierdo disminuidos o normales, pero que si esto progresase, muy probablemente el ventrículo izquierdo se dilataría, caería la fracción de eyección y los pacientes pasarían a formar parte de ese grupo o esa corte de pacientes con insuficiencia cardíaca con deterioro de la fracción de eyección. Esa es la hipótesis porque algunos piensan de que la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada es un continuo fisiopatológico de la insuficiencia cardíaca con deterioro de la fracción de eyección en otra etapa de su historia natural. Pero debemos analizar la función diastólica un poco más allá de la función mecánica y hemodinámica, sino también desde el punto de vista de la función ultraestructural. Y acá vamos a tratar de entender de por qué es un proceso activo y consume la mayoría del ATP. Y eso lo podemos mostrar de la siguiente manera. Uno tiene que pensar, cuando piensa en diástole, en la función diastólica, tiene que pensar que tenemos que lavar el calcio del citoplasma o del sarcoplasma. Pero para sacar el calcio del citoplasma o del sarcoplasma necesitamos energía. ¿Por qué? Porque el 2/3 del ATP se va a retirar y se va a guardar en el retículo sarcoplásmico, el retículo endoplásmico liso, ¿a partir de qué? De la fosforilación del fosfolamano, que es un proceso activo a partir de una quinasa que gasta ATP para hacerlo, y también de la bomba de calcio, de la bomba de calcio del retículo sarcoplásmico que consume ATP para poder meter calcio en contra del gradiente y su concentración desde el citoplasma, sarcoplasma hacia el retículo sarcoplásmico. A su vez, también un menor porcentaje del calcio es retirado a partir de la permeasa antiporte de sodio-calcio, la cual, en contra del gradiente de concentración, a favor del gradiente de concentración, saca calcio y mete sodio. Pero para que el sodio se mantenga en altas concentraciones afuera, se necesitaba de la bomba de sodio y potasio, y por lo tanto se dice que este es un transportador activo secundario, y por lo tanto también gasta ATP. Es decir, que todos los elementos que de alguna manera favorecen y colaboran a la función diastólica son elementos y procesos que consumen mucho ATP. Por lo tanto, cuando hay una deficiencia de ATP por alguno de los motivos primarios que acabé de mencionar en el anterior slide, la primera fase que se va a deteriorar va a ser la fase diastólica o la función diastólica. Y por lo tanto va a comprometer la precarga, el volumen sistólico, y la función sistólica va a estar deteriorada, lo que va a hacer que aumenten las presiones de fin de diástole en el ventrículo izquierdo, en la aurícula, en las venas pulmonares, y la insuficiencia cardíaca se manifiesta de manera clínica. Que cuando uno estudia al paciente desde el punto de vista del eco cardíaco y valora la fracción de eyección por el método de Simpson, podría encontrarlo con una fracción de eyección preservada, pero esto parece ser la misma historia natural de la insuficiencia cardíaca en distintas fases de la misma. Repito, estos son los menos, pero son los que entienden de que esto se trata de un continuo fisiopatológico y no de una entidad propia. Y esto lo hemos justificado a su vez más y tratamos de entender por qué se produce desde el punto de vista del ecodoppler cardíaco y las fibras musculares. Y con esto terminamos de justificar por qué decimos que es un continuo fisiopatológico. ¿Es la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada? ¿Está realmente conservada la función sistólica? La respuesta es no, y venimos demostrándolo en cada uno de los debates, explicándolo. Y lo dijo también, la disfunción sistólica y diastólica coexisten en todos los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca. No lo estoy diciendo yo, sino también tenemos evidencia de que muchos cardiólogos importantes lo dicen. La fracción de eyección más del 50% depende, la medida de la misma depende de las condiciones de carga. La fracción de eyección es un método de evaluación ecocardiográfico, que sabemos que es operador dependiente, que sabemos que tienen sesgos, y también sabemos que no es la verdadera expresión de la contractilidad genuina de la fibra, que según las condiciones de carga podría mejorar o empeorar la fracción de eyección. A su vez tenemos que entender de que las fibras miocárdicas son dos, que hay fibras miocárdicas longitudinales y fibras miocárdicas radiales, que las longitudinales son endocárdicas, que son más sensibles a la isquemia y a la sobrecarga de presión, y que las mediocardíacas son las radiales y que son más resistentes a estos cambios de isquemia y de presión del ventrículo izquierdo. Que cuando aumenta la presión del ventrículo izquierdo, cuando hay alteraciones en la oferta y la demanda de oxígeno, las fibras longitudinales son aquellas que mayoritariamente se ven comprometidas, y por lo tanto son las que primero alteran la relajación miocárdica, y por eso se muestra que la función diastólica se ve comprometida en este grupo de pacientes.
Pero, y ya adentrándonos en aquellos grupos que creen que, o que se cree que la insuficiencia cardíaca con función, con fracción de eyección conservada forma parte de una entidad propia, también vemos un grupo de pacientes que tienen alterada una proteína característica que es la titina, y que forma o colabora principalmente en la relajación del miocardio y por lo tanto la función diastólica. Hay subtipos y subunidades de esta proteína titina que están determinadas de manera genética y que depende de qué gen es el que se ha expresado la titina, si es el alterado o no, podría expresar un grupo de pacientes que de movida tiene una alteración en la relajación del ventrículo izquierdo que depende de otros elementos. La titina, como ustedes pueden ver en las imágenes, es una proteína que se ubica a nivel sarcomérico y que funciona como un resorte, y que cuando se contrae el ventrículo izquierdo, acá en esta imagen hacia la izquierda, esta funciona como un resorte para poder retraerla y favorecer la diástole. También todos los procesos inflamatorios, por ejemplo la diabetes, la hipertensión arterial, por ejemplo la obesidad, generan inflamación sistémica, y de eso nosotros sabemos. Y por lo tanto estos pacientes que tienen esta inflamación sistémica generan la activación de ciertas citoquinas. Las citoquinas proinflamatorias, principalmente interleuquina 6 y factor de necrosis tumoral alfa. Estos elementos generan la activación de los fibroblastos a macrofibroblastos, que generan mayor síntesis de fibroblasto y de colágeno a nivel de la matriz extracelular del miocardio. Y eso, por lo tanto, genera mayor rigidez ventricular izquierda, y estos pacientes presentan alteración de la relajación del ventrículo izquierdo, o sea, alteración de la función diastólica, pero porque tienen una entidad propia que las está generando. Y por lo tanto, los pacientes hipertensos, obesos y de sexo femenino principalmente, van a formar parte de fenotipos de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Y forman parte de un grupo que aparentemente son un grupo propio, una entidad propia, y la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada se hace presente en estos pacientes, y por lo tanto las estrategias terapéuticas parecerían ser otras, y no las de la insuficiencia cardíaca con deterioro de la fracción de eyección. Y uno los analiza a lo largo de la historia natural de la enfermedad, y los pacientes nunca deterioran la fracción de eyección, sino que más bien se mantiene conservada la fracción de eyección porque principalmente tiene una alteración en la fase diastólica del ventrículo izquierdo. Y por lo tanto, estos son aquellos que creen de que por qué, o que justifican de por qué este grupo de pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección deteriorada forman parte de una entidad propia. Independientemente de eso, tenemos que tratar de ofrecer distintas terapéuticas, y eso podríamos hacerlo de la siguiente manera, categorizando y diciendo si tenemos algún problema, de qué manera lo podríamos revertir. Podemos ver que si el problema es metabólico, es decir, si el problema, por ejemplo, es la diabetes, los inhibidores de sodio de glucosa al transportarse GLT2 podría ser una alternativa, y lo hemos visto en ensayos como el Emperor Preserve. Si el problema es metabólico y existe alteración entre la oferta y la demanda de oxígeno, podríamos utilizar trimetazidina, que genera un cambio en el metabolismo del miocardio, inclinándolo hacia la utilización de glucosa para obtener ATP, en condiciones donde el oxígeno no es lo que está sobrando, y por lo tanto de una manera de producir más ATP, pero producir más ATP en condiciones de oxígeno un poco alteradas, o donde la oferta miocárdica de oxígeno está un poco comprometida. Por supuesto que el control de la glucemia es muy importante, porque la glucemia elevada genera glucotoxicidad, inflamación sistémica, activación de citoquinas proinflamatorias y activación de las matrices de los fibroblastos para aumentar la matriz extracelular, y de esa manera generar más rigidez en el ventrículo izquierdo. Si el problema es el remodelado, que sabemos que en este grupo de pacientes el problema es el remodelado, la eplerenona o los antagonistas del receptor mineralocorticoide parece ser una alternativa eficaz, y lo ha demostrado el ensayo TOP. Si el problema es el acompañamiento ventricular arterial, vamos a reducir la presión arterial para mejorar la poscarga. Todos los tratamientos para reducir los milímetros de mercurio de manera absoluta han demostrado disminución de la mortalidad también en este grupo de pacientes. Pero parece ser que más bien por reducir la hipertensión arterial, que es un factor de riesgo cardiovascular, que más que mejorar el pronóstico de la insuficiencia cardíaca. Si el problema es la isquemia, deberíamos mejorar la oferta y la demanda de oxígeno. Si tenemos algún vaso, alguna arteria coronaria que tiene indicación de revascularizarlo, deberíamos hacer.
Otros elementos que podemos atacar es tratar de mejorar la diástole. Sabemos que este grupo de pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, el problema principal es la diástole. Entonces, hacer foco en la misma podría ser una alternativa fisiopatológica eficaz. Por ejemplo, reducir la frecuencia cardíaca si está elevada, o si el ritmo no es sinusal, volverlo sinusal, para tratar de mejorar el acoplamiento aurículo-ventricular y para tratar de poner al paciente en una fase diastólica más prolongada o por lo menos fisiológicamente aceptable. Sabemos que a medida que aumenta la frecuencia cardíaca, la fase diastólica se altera. Si la fase diastólica se acorta, cae el volumen de fin de diástole, y no solamente eso, sino que sabemos que las arterias coronarias profunden en diástole, y por lo tanto, de esa manera estamos mejorando la oferta miocárdica de oxígeno. Digo, al controlar la frecuencia cardíaca. A su vez, también si controlamos la frecuencia cardíaca, disminuimos el consumo miocárdico de oxígeno. O sea que al controlar la frecuencia cardíaca, mantenerla en los rangos establecidos de normalidad, parecería favorecer el pronóstico de estos pacientes en distintos y múltiples focos y dianas fisiopatológicas. Es decir, poner a la diástole en una duración fisiológica, disminuir el consumo miocárdico de oxígeno porque disminuye la frecuencia cardíaca, y a su vez mantener la fase diastólica en el tiempo fisiológico para que las arterias coronarias profundan de manera más adecuada. Por todos estos elementos decimos que la insuficiencia cardíaca tiene tratamiento y que la justificación fisiopatológica podrían ser todas estas dianas terapéuticas. En definitiva, antes de empezar la clase dijimos vamos a tratar de abordar dos temas principalmente. Vamos a tratar de decir por qué creemos que la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada es un continuo fisiopatológico, lo hemos demostrado porque creemos que es así, y de manera resumida lo decimos que es simplemente porque entendemos de que si se ve comprometido el ratio o la relación ATP-ADP, es decir, que cae la producción de ATP por alguna de esas circunstancias que hemos visto, en definitiva la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca de manera inicial es la caída del ATP, el compromiso de la contractilidad y la activación del sistema del eje neurohormonal. Si eso es el problema, por eso las fibras longitudinales endocárdicas sensibles a la isquemia y al aumento de presiones se ven comprometidas de manera inicial, cae la relajación del ventrículo izquierdo y por lo tanto eso aumenta la presión de fin del ventrículo izquierdo, compromete directamente la precarga, y al comprometer la precarga, compromete el volumen sistólico, cae la función sistólica del ventrículo izquierdo, aumenta las presiones, y eso aumenta las presiones hacia la aurícula izquierda, hacia las venas pulmonares, y el paciente se manifiesta clínicamente como insuficiencia cardíaca. Pero que si esto progresa, va a comprometer mayoritariamente al miocardio en todo su espesor, hasta que en algún momento se remodelará, se dilatará y caerá la fracción de eyección, y los pacientes pasarán a una fase de fracción de eyección deteriorada que nos está mostrando simplemente que el progreso de la enfermedad, y por eso decimos que es un continuo fisiopatológico. Pero por otro lado también vemos que hay cierto grupo de pacientes, que parecería ser en algún momento los más frecuentes, se presentan como una entidad propia, porque tienen alteraciones genéticas en la proteína de relajación titina, porque tienen enfermedades crónicas inflamatorias que vemos que forman parte del fenotipo de estos pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, y que estas enfermedades inflamatorias sistémicas que hemos mencionado activan las citoquinas proinflamatorias, y estas parecen ser las que activan y aumentan la expresión de las moléculas de la matriz extracelular, y con eso aumenta la rigidez del ventrículo izquierdo, y por lo tanto estos pacientes se presentan con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección de ventrículo izquierdo conservada, y que se mantienen así durante toda la historia natural de su enfermedad. En definitiva, de lo que sí estamos seguros es de que la función sistólica está deteriorada en este grupo de pacientes. La función sistólica no es normal, y por lo tanto cumplimos con la prioridad de mantener y explicar por qué la insuficiencia cardíaca con función sistólica conservada no existe. Muchas gracias.